Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga en esta hermosa tarde. Para mí es un privilegio estar trayendo la palabra del Señor. Dice que cuando yo vengo aquí enfrente me da muchos nervios. Pero gracias. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ya ve, hasta suspiro. Hermano, no es fácil estar enfrente. Créame lo que, aunque uno tenga tiempo en el Señor, en la obra del Señor, uno de todas maneras tiene nervios, ¿verdad? Este es un conjunto de palabras, un conjunto de que uno tiene que ir almacenando adentro de su corazón para poder extraer la palabra del Señor. Si no, hermanos, se queda ahí uno nomás poniéndoles cuidado, ¿verdad? Pero aquí nos vamos nosotros a leer la palabra del Señor. Si cada uno de nosotros, hermanos, Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Todos sean, ¿verdad? Bienvenidos en la casa del Señor y vamos nosotros cada uno a escuchar palabra de Dios. Aleluya. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Vamos a estar escudriñando la palabra del Señor allí. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, puede ponerse sobre sus pies. Aleluya. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Proverbios, capítulo 8, versículo 13, dice así la Escritura. Solo es un versículo el cual vamos a estar considerando en esta hora. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, mala sabiduría y la arrogancia, el cual el camino y a la boca perversa aborrezco. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que dice ahí Salomón. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque antemano, Señor, sé que tú vas a hablar, Señor, a nuestro corazón. Sabemos, Señor, tu palabra, Señor, es viva y eficaz, como una espada, Señor, de doble filo, Señor, que penetra en lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Escudriñas todos nuestros pensamientos, Padre. Pero esta hora, Señor, te rogamos, Padre, que hable lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que pueda ser, Señor, de bendición, Señor, para cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Te rogamos, Señor Jesús, que tu palabra, Señor, fluya, Señor Jesús, adentro del corazón de nosotros. Padre, te pido, Señor, que me regale los aires también, Padre. Te ruego, Dios mío, que si hay, Dios mío, toda clase de espíritus inmundos, Padre, sean reprendidos en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo se mueva, Señor. Sea hechicero, sea satanista, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús. También, Dios mío, quita todo cansancio, Señor. Y trae, Dios mío, abre el corazón, Dios mío, de cada uno de nosotros para entender y comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Que así, Dios mío, tu palabra corra, Dios mío, como fuego adentro de nuestros corazones, en el nombre de Cristo, y al cual a ti te doy la gloria y la honra, Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse en sus asientos, no olvidando de glorificar el nombre del Señor en sus corazones siempre. En esta hora, hermanos, estaba yo estudiando lo que él significaba. Lo que dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Esto me llama la atención a mí. ¿Por qué razón el Señor nos habla a través de Salomón? Claro, hermanos, sabemos que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el cual Dios ungió a este hombre para que pudieras, hermano, la palabra ser escrita aquí, hermano, en este versículo. Y este versículo es clave
para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. El temor, voy a hablar en esta hora sobre el temor de Dios, lo que habla. La palabra temor, hermanos, se menciona en dos inscripciones, el cual nosotros podemos ver aquí lo que Dios quiere hablar. Una de ellas, para un creyente, para uno que no es creyente, el temor es como miedo, que nos da miedo a cada uno de nosotros cuando habla que el temor de Dios es temer los juicios de Dios y la muerte eterna. Esto sucede, hermanos, cuando alguien le habla a una persona que no tiene conocimiento de Dios porque le da miedo. Cuando uno va a cierto lugar en lo oscuro, va solo, por ejemplo, cruzando en un valle donde no existe nada, solo la oscuridad, los coyotes y todo eso. Va uno con temor, con ese temor que, hermanos, trae uno. ¿Qué tal si me ataca algo, una bestia, verdad? Y entonces uno tiene ese temor. Bueno, pues quiero darles, hermanos, a conocer de esto, cómo es que el temor influye adentro de nosotros cuando nos hablan de Dios y no tenemos a Cristo en el corazón. Entonces, cuando nos hablan sobre los juicios de Dios y la muerte eterna, pues quizás unas personas no entenderán qué significa esto sobre la muerte eterna, ¿verdad? La muerte eterna es que significa separación de Dios para siempre, eternamente, la cual es la separación eterna de Dios. En Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 5, la palabra del Señor nos dice: pero os enseñaré a quienes debéis temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder para echarte a fuego en el infierno, echarte en el infierno. Así os digo, temed. Y esto, hermano, me hace a mí entender y comprender, hermanos, las enseñanzas que Jesús hablaba. Esto es algo muy serio, que la humanidad, hermano, no puede entender estas cosas. Son ajenas a lo que andan caminando en el mundo. Y esto es por eso hay una desprevención de la persona, no se siente prevenido, hermanos. Aún nosotros podemos comprender esto, lo que Dios quiere hablar al corazón de nosotros también. Lo que Dios quiere, hermano, abrir también nuestra mente, lo que significa esto, porque a veces no podemos entender y practicamos cosas que no debemos practicar. Y Dios habla, hermanos, de esta manera: temer a aquel. ¿De quién está hablando? Sino del mismo Jesucristo. Él mismo, hermanos, tiene el poder para hacerlo. Pero la gente, hermanos, camina desobligadamente, camina, hermanos, como si no existiera el infierno, como si no existiera también Dios. Ajena, viviendo nomás por vivir, porque no se les ha hablado el Señor a algunas personas. Y a unos se les habla del Señor, pero como dicen allí, hacen, hermanos, el oído sordo. Y en esta hora es lo que vamos a estar, hermano, hablando todo esto. El que tiene el poder, temer a aquel después de haber quitado la vida, tiene poder para echarlo al infierno. Si os digo temed. Hebreos capítulo 10, versículo 31, honréis, dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Cuando esto me habla a mí, hermanos, entonces cuando la persona debe tener el cuidado en dónde está creyendo. Hay personas que se desvían de Dios, empiezan a creer en el ateísmo, empiezan a creer en otras cosas, pero no pueden creer en Dios. Se sumergen más en las cosas del mundo para poder tener libertad, hermanos, y caminar en el mundo de una manera que a ellos les gusta. Y así la humanidad sigue caminando sin temor de Dios. Y esto es lo que sucede. La persona cuando camina sin temor de Dios va caminando sin el conocimiento de Dios mismo. Pero dice, hermanos, allí en Hebreos, cuando dice de esta manera, honrando, dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Para un creyente, el temor de Dios es algo muy difícil. El temor cuando dice que el creyente, hermanos,
debe de tener cuidado porque nosotros conocemos. Ya sabemos. La palabra temor, hermanos, esto significa, hermanos, cuando la persona tiene temor, pero yo no voy a hablar del temor simplemente le estoy dando a entender la clase de temor que existe y que la gente tiene miedo. Pero en sí la palabra temor significa reverencia a Dios. Para el creyente no existe tal temor. Si no existe la reverencia ante Dios, que nosotros debemos tener cuidado. Que nosotros debemos tener cuidado, hermanos, y debemos nosotros ponerlo en alto en primer lugar lo que es Dios en nuestras vidas. Temerle a Él. Por eso, aquí, hermano, la Escritura nos dice en el capítulo 10, hermanos, 8, en el versículo 13, cuando dice la Escritura, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y esto nos habla en muchas formas. El mal no solamente, hermanos, está dentro de la persona cuando hace ciertas cosas como inmoralidades, sino, hermano, también mentir. Sino cuando la Biblia nos habla, hermano, que en el versículo dice aborrecer el mal. ¿Qué es el mal para cada uno de nosotros? Cuando uno miente, cuando uno, hermanos, deja de orar, cuando uno, hermanos, saca comunicaciones que no debe de existir sobre el creyente. Es que es muy comunicativo, pero eso no debe de existir tampoco en la vida del creyente, sino, hermanos, debe uno tener cuidado en estas áreas, porque nosotros sabemos perfectamente que somos como cartas abiertas, y estas cartas abiertas son leídas a cada uno de nosotros. Por esa razón, hermanos, Dios nos habla, hermanos, que debemos tener cuidado, porque el mal existe adentro del corazón del hombre. Aunque estemos en este lugar, hermano, mientras estemos en esta carne, se van a manifestar, hermanos, las cosas, hermanos, del pecado. Pero tenemos a Cristo. No quiere decir esto que vamos a cometer pecado, sino que el pecado sigue existiendo adentro de nuestra carne. Por esa razón, el Señor nos advierte en esta hora. El temor es una reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es una buena descripción en que nosotros podemos, hermanos, entender que recibimos de nosotros mismos podemos decirlo, que Dios, hermanos, a veces tiene una gratitud sobre nosotros para dar a conocer lo que Dios da a entender esto. El temor de Dios, hermano, es muy diferente a los temores que existen en la vida. Podemos tener miedo. El miedo nos frustra. El miedo, hermanos, nos hace nosotros pensar diferentes formas. Pero esto no quiere decir, hermanos, que de ese temor quiero hablarles. Sino voy a hablar del temor, lo que Dios quiere a la iglesia. Cuando la Escritura nos habla del temor, nos está hablando de una reverencia que debemos tener. Una reverencia que debe uno tener, hermanos, en un lugar donde se adora y se glorifica al Señor. En una ocasión, quiero yo comunicarles esto. Había un predicador que llegó a cierto lugar a predicar a una iglesia. En esa iglesia había alrededor de aproximadamente de 1,000 personas allí. Habla y dice este hombre que mientras que él iba para adentro, hermanos, miraba el gran mullizo de la gente. Miraba a aquellos cantantes que estaban enfrente, hermanos, de la plataforma. Pero dice él que no percibía él la presencia de Dios. Y esto, hermano, me hace entender a mí cuando la iglesia está desorganizada y no hay temor de Dios en su corazón, en su vida. Entonces dice que cuando él entró a la puerta, cantaba muy bonitos, pero no había presencia de Dios en la vida de estos cantores. No había temor en ellos. Pero gracias a Dios, hermano, que aquí sí se siente la presencia de Dios. En este, hermano, conjunto que estamos aquí, Dios se mueve ahora aquí, hermano, con cada uno de ustedes, hermano, podemos sentir esa presencia de Dios. Aleluya. Dios usa, hermano, nuestros hermanos, este grupo.
Bendito sea el Señor por eso. Entonces dice que cuando, miro hermanos todos, algunos dice que cuando lo invitaron a que pasara a predicar, él se quedó mirándolos a todos y vio una diferencia que existe en otros lugares. Y esta diferencia, hermano, es que algunos estaban con los brazos cruzados, otras personas estaban mascando chicle, otras personas, hermanos, estaban en su teléfono electrónico. No había reverencia para Dios en ese lugar. Entonces él se quedó un rato, hermanos, dice que alrededor de 5 minutos también sin moverse. Unos venían, otros iban. No había temor de Dios. No honraban a Dios como debían de honrar a Dios, hermanos. Y esto, hermanos, me hace ver que cuando suceden estas cosas, el hombre no tiene, hermanos, temor de Dios. Han tomado a Dios como una religión, sino lo han tomado al Señor, hermanos, como el Dios Todopoderoso. Dios nos dejó, hermanos, la familia, para que los hijos, hermanos, nosotros podamos ver el temor de Dios también en los hijos. Si los hijos, hermanos, son rebeldes, eso significa que no hay temor de un padre, que no temen al Padre. Y podemos ver allí cómo Dios escribe la familia. Cuando la familia, hermanos, no se sujeta a sus padres, hay rebeldía. Y esto me hace ver a mí que la persona debe sujetarse, el hijo debe sujetarse. Así como el hombre se sujeta a Dios, también debe sujetarse. Por la razón es que el temor debe existir. El temor, hermanos, es también que honrar. Y esto, hermanos, hace ver que el hijo debe honrar a sus padres. Por eso Dios dejó, hermanos, a los padres para que Dios mismo se manifestara en los hogares igualmente. Y esto, hermanos, lo que me hace ver esto es que aquel varón se quedó, hermanos, poniéndole cuidado. Dice, según el relato de él, que él mismo se quedó poniéndoles ahí cuidado todo lo que estaban haciendo. Miraban que, hermanos, unos venían, otros iban. Entonces, hermanos, se quedó un momento silencio sin que, hermanos, no se moviera él. Ellos entonces vieron la atención que el predicador no estaba predicando. Pues, ¿qué está sucediendo entonces? Dijo él, no voy a predicar hasta que no se sienten ustedes y escuchen el mensaje. Era un hombre, un siervo de Dios, hermanos, que Dios lo usaba poderosamente a él. Y así, hermanos, comenzó a predicar. Pero cuando comenzó a predicar, la presencia de Dios empezó a sentirse. La afluencia del Espíritu Santo, hermano, cayó sobre esa iglesia. Y le dijo, van a escuchar el rugir como si fuera una turbina de un avión. Hermanos, y al momento cuando él dijo, se escuchó la turbina como un avión. Hermano, era la venida del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, nos hace ver a nosotros que, hermanos, cuando la persona empieza a honrar, hermanos, y hay ese temor de Dios, entonces el Espíritu Santo se empieza a moverse, empieza a sentirse adentro del corazón de las personas. Porque empiezan a adorarle, empiezan a glorificarle y a alabar su nombre. Cuando la persona no empieza a adorar al Señor, hermano, no se siente la presencia de Dios, porque Dios, hermano, se mueve a través de usted. Dios se mueve a través de la persona. Dios se deja mover en nuestras vidas cuando empezamos a adorarle. El temor de Dios es muy diferente en clase de temores en la vida. Nos hace perder el miedo cuando nosotros, hermanos, estamos en un temor. Cuando hay temor de Dios, hay reverencia. La palabra reverencia significa respeto. Cuando hay respeto, existe la adoración. Y esto es, hermanos, que nosotros nos conduce, nos está conduciéndonos al adorarle a Él. Porque nosotros tenemos ese temor, entonces significa que podemos adorarle, porque existe esa reverencia. Y esto es, hermanos, lleva a una adoración como estuvimos hace momento, adorándole a Él. Y no solamente podemos adorar al Señor, hermanos, aquí
Si no, yo siempre les he dicho a mis hijos, lo que nosotros, cuando vamos a la iglesia, es parte de lo que nosotros hacemos en nuestra casa. Si no adoramos al Señor en nuestra casa, entonces aquí vamos a estar en la iglesia, hermanos, solo mirando. Y esto no es así. Venimos a adorar a Dios. Hermanos, ¿por qué no le da un aplauso al Señor? Él le dice: Señor, te adoro yo con todo mi corazón a ti, Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Glorificarle, exaltarle, hermanos, es muy bueno para nosotros. No digo yo que ustedes, hermanos, son esto lo que estoy hablando. Estoy advirtiéndoles a cada uno de nosotros, hermanos, lo que nosotros debemos siempre, o el creyente, o el cristiano, o el hijo de Dios, someterse a la adoración, tener reverencia en la casa de Dios, tener reverencia cuando usted empieza a adorar a Dios, tener reverencia a sus padres, tener reverencia a aquellos hermanos que necesitan reverencia, es decir, respetarlos. Cuando uno empieza a respetar, hermano, entonces al momento, aquellas personas que uno respeta, son dos casos muy diferentes. No se vayan a confundir cuando hablo acerca de la reverencia y de respeto, porque la reverencia, hermanos, va hacia la adoración, hacia Dios, se habla hacia Dios. Conocemos la reverencia, ¿qué significa, hermanos? Cuando estamos enfrente de Dios. Pero cuando nosotros nos reverenciamos, no podemos conocer a Dios. Cuando nosotros creemos que adoramos a Dios y no lo adoramos, cuando creemos nosotros que tenemos a Dios, hermanos, en nuestras vidas, pero no le damos reverencia a Él, eso significa que no lo conocemos. Job sabía exactamente la existencia de Dios y conocía de Él. Pero cuando Dios, hermano, se presentó en la vida de este hombre, dijo: yo escuchaba de ti. Pero cuando Dios le habló, hermanos, ahora sé que existes, conocía. Esto me hace ver una de las mañanas, el cual yo, hermano, tengo ese hábito con el Señor. Le digo: Señor de Abraham, Señor de Elías, Señor de Moisés, aquí estamos. Y cuando yo dije esas palabras, hermano, me resonó en mi mente. Se me dijo: soy tu Dios, soy tu Dios. Y este Dios es su Dios también. En lenguas, hermanos, cuando estaba allí me dijo el Señor: soy tu Dios. Ellos eran también, hermanos, como sus siervos, pero ellos ya pasaron. Y ahora nosotros estamos presentes aquí. Ahora tenemos ese Dios de Elías, ese Dios de Moisés, ese Dios de Abraham. Ahora es el Dios de nosotros. Denle la gloria a Él, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros, hermanos, creemos que estamos solos, vemos la existencia de Dios en nuestro corazón. Y dice así: lo contrario de reverencia, falta de respeto, no, hermanos, no es respetar, es parte de una actitud moral de nosotros. Cuando nosotros empezamos, hermanos, a honrarlo. Si nosotros no respetamos a nuestros padres, entonces podremos nosotros respetar a Dios. De ninguna manera. Si no respetamos a nuestros padres, ¿podremos respetar a Dios? Es imposible, porque la familia está puesta, hermanos, de parte de Dios. Pero si nosotros respetamos a nuestros padres, vamos a respetar también a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué más dice aquí lo que yo escribí aquí? Si nosotros respetamos a nosotros, es un lugar donde donde adoramos a Dios. Esto significa que tenemos una reverencia ante Dios, pero si no respetamos, entonces eso significa que no podemos conocer a Dios. Estamos viviendo una vida religiosa, y eso es lo que el Señor no quiere. Si no queremos sentir su presencia, esa presencia, hermanos, debe, hermanos, sentirse. Esa presencia tiene que ir en cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos, donde quiera que caminemos.
Eso es cuando nosotros empezamos a adorar. La iglesia empieza, hermanos, a adorar a Dios y respetando a Dios. Y empieza a sentir, hermanos, esa presencia bendita. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: en el principio de la sabiduría, en lo que estuvimos aquí, es el temor a Jehová. Hasta que comprendamos que es Dios desarrollándose adentro de nosotros, entonces estamos teniendo ese temor. Es una reverencia hacia Él, que podemos adquirir la verdadera sabiduría. Y la verdadera sabiduría solo viene, hermanos, y que podemos entender exactamente quién es Dios. Por eso Dios nos dio la sabiduría para comprender, hermanos, la grandeza de su nombre. Si no podemos tener la sabiduría que Dios, hermanos, no podemos comprender. Pero si hacemos falta de sabiduría, la palabra de Dios dice que debemos de pedirlo. Él es abundante en darnos. Él tiene abundancia de sabiduría. Y esto es, hermano, que nosotros debemos pedirle al Señor cada día. Señor, no comprendo tu palabra, Señor. No puedo entenderla, Señor. Entonces, hermanita, hermanito, Señor, dame sabiduría. En una ocasión me hace recordar esto. Un hombre que iba a predicar: Señor, dame sabiduría, dame conocimiento para yo hablarle a mis hermanos. Pero no leía la escritura. No se ponía a estudiar de ninguna manera. Entonces, ¿cómo va a tener sabiduría? Es cuando uno mismo le pide, hermanos, que tiene un cierto dolor en su cuerpo, y le dice el doctor: tómate esta medicina, ya verás que te vas a sentir bien y te vas a curar. Pero aquella persona no se toma nada y sigue con ese dolor, sigue con esa enfermedad. Y eso es lo que sucede, lo mismo. Tenemos nosotros la escritura, la palabra de Dios, que nos aconseja que de aquí podemos tomar la sabiduría de Dios, pero no queremos leerla. Y esto nos hace ver que necesitamos, hermanos, que nosotros podamos leer la escritura. Gracias, varón. Aleluya. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor, hermanos. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. El ejemplo de un predicador, hermanos, que el cual yo les estuve hablando sobre la reverencia. Y esto es, hermano, cada predicador que predica, hermanos, siempre le va a hablar las cosas espirituales de Dios. Proverbios capítulo, ya estuvimos leyendo Proverbios capítulo 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hasta que comprendamos quién es Dios, desarrollamos su temor, su reverencia. En Él no podemos adquirir la verdadera, hermano, si nosotros no podemos adquirir la verdadera sabiduría. Y la verdadera sabiduría solo viene de Dios. Y podemos entenderlo a Él cuando nosotros, hermanos, sabemos perfectamente. En Deuteronomios capítulo 10 dice la escritura, dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? ¿Qué es lo que está pidiendo Jehová tu Dios? En ese tiempo había sacrificios, pero Dios solo quería, hermanos, que tuviera temor. Amarás al Señor tu Dios, temer a Jehová tu Dios. Entonces Dios pide a cada uno de nosotros que tengamos temor a Jehová nuestro Dios, que andáis en todos tus caminos, caminar siempre en Él. La gente se desvía muy fácil de los caminos de Dios. Muy fácil, hermano, se va por un camino que viene. Cuando habla de esto, está hablando del pensamiento de la persona. Fácil, hermano, se desvía el hombre. Cuando no tiene su mente ocupada en la palabra del Señor y vive solo, hermanos, en las escrituras, el hombre fácil se desvía. El mundo está lleno de caminos. Nuestros pensamientos son guiados. En Salmos, en el capítulo, hermanos, 4, me parece, dice que anda el enemigo como saetas. Cruza nuestras mentes ahí, hermanos. Entonces quiere desviarnos. Tan solo con una plática de algo se empieza el hombre a desviarse.
El hombre empieza a conducirse por veredas y no por caminos. Y empieza a olvidarse de la presencia de Dios. La Escritura está lleno de consejos para que mantengamos, hermanos, cada uno de nosotros buscando de la presencia misma de Dios. ¿Por qué Dios quiere, hermanos, que busquemos de su presencia? Porque Él quiere limpiarnos cada día, hermanos, para que cuando Él venga, hermanos, estemos limpios de corazón y de mente y de todo nuestro ser. Pero el mundo, hermanos, está lleno. Nos invita el mundo que caminemos sobre Él. Y esto lo hace, hermanos, el enemigo, hermanos, también. Estos enemigos que ahora están trazándonos. Satanás, el mundo, las enfermedades y todo esto es para que el hombre o el cristiano o el hijo de Dios que ha conocido, hermano, se vaya desviando poco a poco. Pero el creyente debe mantenerse siempre firme en él mismo. Aleluya. Dice la Escritura, podemos decir nosotros, yo voy a la iglesia, yo busco de Dios. Pero durante la semana, ¿qué es lo que hace usted? Oh, si Jehová Dios del Señor nos mira, hermano, lo que nosotros estamos haciendo cada día que amanece. Dice que Él conoce nuestro pensamiento. El pensamiento habla más que las cosas, hermanos, que nosotros hacemos aquí. Nadie se puede escapar. El pensamiento, hermanos, a veces pensamos nosotros y nos estamos alejando de Él. De su presencia puedo sentirla. Dios me está poniendo esto, no sé. Pero a veces el hombre se desvía en diferentes formas. Hoy estamos aquí, pero nuestra mente se ha alejado de Dios, un lugar desconocido, donde no existe de Dios mismo. Y esto, hermanos, es lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón, que no nos alejemos de esto. Porque Él conoce el pensamiento de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos estamos, hermanos, alejándonos. Sí podemos leer la Escritura, pero tenemos algo electrónico que nos desvía, que nos aleja, que tomamos más tiempo en esas cosas que tener la oración en nuestras vidas constantes. Cuando Dios habla de esto, hermano, eso significa que Dios nos ama con amor eterno. Y cuando Él nos ama, eso quiere decir que Dios no quiere que el hombre se desvíe o se aleje. Es su presencia que quiere mantenerse en cada uno de nosotros. Es una, hermanos, que Dios quiere que el hombre esté en un contacto continuo, así como, hermanos, aquellos sacerdotes que tenían que estar, hermano, en la presencia de Dios siempre, ofreciendo sacrificios a Él. Es lo que quiere el Señor, que lo mantengamos de esa manera, cada uno de nosotros. Yo no conozco, yo no sé qué es lo que vive, yo no sé qué es lo que habla, yo no sé qué es lo que hace. Pero Dios sí lo conoce, lo que usted y cada uno de nosotros estamos haciendo durante la semana, durante el mes, durante el año. Puedo sentir el poder de Dios en este momento. Oh, póngase de pie, aleluya. Oh, bendito Espíritu Santo. Bendito sea su nombre para siempre. Dios sabe, hermanos, perfectamente cada uno. Yo no sé de qué modo usted está caminando delante de Dios, pero debemos tener, hermanos, ese cuidado. Yo no sé usted cómo si vive usted constantemente en su vida, pero Dios conoce. Y entonces en esta hora, hermanos, póngase cuenta. Yo no sé delante de su Señor si usted le ha fallado. Quiero decirle que Cristo, hermanos, aún todavía nos ama con amor eterno. Bendito sea su nombre para siempre. A ti te doy la gloria, Señor, y toda la honra, Padre, porque tú eres digno, Señor, de toda la gloria, Padre. Oh, Señor Jesús, te amo, te adoramos, te amo la gloria, Señor, en esta hora. Gracias, Señor Jesús, porque tú permites, Señor, aún hablarnos, Señor, en tiempos y fuera de tiempos, Señor Jesús.
Tú eres un Dios que conoce lo más profundo, Señor, de nuestras vidas, Señor. Cómo nos conducimos, qué tanta reverencia tenemos, Señor, a ti, Señor. Oh, bendito Espíritu de Dios. Te adoramos, te damos la gloria a ti, Señor Jesús, porque has permitido, Señor, traer este consejo, Señor, yo no sé quién, Señor, pero tú sí lo sabes. Tú conoces lo profundo del corazón de cada uno, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, aleluya. Gracias, Señor, mi Dios amado, porque tú eres bueno con nosotros, Señor Jesús. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, mi Dios amado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias te damos en esta tarde, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y tu palabra, Señor, es precisa, Señor.